¿Ya? Entonces, es el verbo ser y el verbo estar. Generalmente calza con los dos, o sea, puede ser uno, puede ser otro, dependiendo del contexto. Ya. Entonces vamos a ver cómo es el verbo ser. Pero antes, vamos a ver, partir un poquito incluso más atrás, vamos a ver los pronombres personales. Entonces, voy a dejarlos con los audios desactivados. Ya. Y me va a abrir el micrófono Breni. Breni, ábreme el micrófono, por favor. Porque yo... Ajá, porque sabes mucho. ¡Ah! Entonces, no, pero vamos a partir de a poquito, Ya. Mira, antes de ver el verbo essere, me sirve saber el pronombre personal. Entonces, Breni, ¿cómo se dice yo en italiano? Io. Io. Perfecto. Es io. Y aquí que quede súper claro para todos que no es io, no es yo, es io. Cargan la i. Io. Bien. ¿Cómo se dice tú? Tú. Tú, igual. Solo que bueno, yo lo puse aquí. En español es con tilde. En italiano no. En italiano no lleva tilde, solo tú. ¿Cómo se dice él? Lui. Lui. Lei. No, él es solo Lui. Lui. Sí, lui. Ajá. También aquí cargan la U, es Lui. Lui. Bien. Y ella, Lei. lei. Aquí lo voy a poner con minúscula porque me sirve para hacer una diferenciación. ¿Ya? Entonces, Lui es él, lei es ella. Pero ya que estoy aquí, porque al final tengo la primera persona singular, la segunda persona singular y la tercera singular, le vamos a agregar una tercera cosa a la tercera persona singular. ¿Cómo se dice usted? Uy. Ay, ay, ay. Pues, eso. Solo tengo el lui y el lei. Ah, Solo tienes el lo y el ley. Ahora te vas a acordar al tiro cómo se dice usted. seguro. Ley, también. Ah, lei igual. Ah, por eso Sí. lo tengo una sola vez a lo mejor. Exacto. Bueno, sí, puede ser. Es que en verdad ley lo vimos después. ¿Ya? Yo siempre paso primero como él y como ella, y después Ya. tenemos la forma formal es ley, que cuando nosotros lo pronunciamos suena igual que ella, pero cuando lo escribimos lo usamos siempre, siempre, siempre con mayúscula. La diferencia está Da lo en la mismo donde esté la mayúscula. palabra. Ya, La diferencia está en la mayúscula, al escribirlo. al escribirlo. Al hablarlo, en pronunciación suenan exactamente igual, si es la misma palabra al final. ¿Qué es lo que nos va a decir si estamos hablando sobre ella o sobre usted? Es el contexto. Ya. Entonces, generalmente no se confunde, no hay problemas con el contexto. No suele ser un problema eso. ¿Ya? Entonces, esta ley es muy importante que cuando nosotros tratemos de usted, vamos a siempre ponerlo con mayúscula, aunque esté dentro de la frase. ¿Ya? Y igual que en español, cuando nosotros hablamos de usted a usted, hablamos en tercera persona singular. ¿Ya? Nosotros en español decimos él es, pero también decimos usted es. ¿Cierto? O él está y decimos usted está. Usamos el mismo verbo en la misma persona. Lo mismo en italiano. Ya. Breni, ¿cómo Ujú. se dice nosotros? Noi. Noi, exacto. Noi. Noi es nosotros. Y aquí, ojo, yo generalmente trato de evitar el usted
ustedes, y prefiero traducirlo como vosotros, porque efectivamente el vosotros es, es el plural de tú. Lo mismo que en italiano, ¿cómo se dice vosotros? Voy. Voi. Ya, este es el plural de tú. Lo que pasa es que nosotros en, en español chileno y en general latinoamericano, tuteamos en singular, pero tratamos de usted en plural, es una cosa muy rara. Tienes Lo razón. decimos tú, pero después decimos ustedes. Entonces no tiene mucho sentido. En verdad, el voy, la traducción literal de voy es vosotros, más que ustedes. Bien. Y aquí te voy a hacer la pregunta al revés. Loro. ¿Qué significa loro? Breni. Bueno, ahí iríamos ustedes, No. nosotros, a ver, él, ella. ¿Qué falta aquí? Nosotros, vosotros. Hoy me falló. Ay, al tiro, Vanessa, ¿tienes pregunta? Y mira, ya también, deme un segundito. Ellos, Ellos, pero también ella, ella. ellas. Lo mismo que el noi es nosotros y es nosotras. Y el Me dio la voy, alemana por un segundo. y el voy es vosotros y vosotras, ¿ya? Los pronombres plurales, pronombres personales plurales, en italiano son neutros. Entonces, cuando yo digo noi, si no tengo más contexto, no sé si nosotros o nosotras. El voy, no sé si es vosotros o vosotras. Y el loro, no sé si es ellos o ellas. Hasta que ya le pongo más contexto. Ya. Mireya, dime, tienes una pregunta. Tienes que abrir el micrófono. Era para decir lo que era loro nada más, Ah, para ya, sí. aportar. Ajá, ya les va a tocar a todos. Gracias, Mireya. ¿Y Vanessa, tenías alguna pregunta? No, era lo mismo, que era ellos o ellas. Ah, ya, sí. Sí, sí, no, sí, por eso. El punto, trato como que siempre de quedarme con la persona a la que le pregunto y después ya, si no me paso. Aunque Ya, Sí, les va a tocar, les va a tocar. me dura el 18 el traguito, por Todavía está el supuesto. 18 y... Por su- con la copita de vino. Bien, ya entonces tenemos aquí todos nuestros pronombres personales. Io, tú, lui, lei, lei, noi, voi, loro. Entonces, como les decía, obviamente el tú, igual que en español, pues, un tú masculino o un tú femenino. Si separamos en la tercera persona singular, tenemos él, ella, lui, lei y usted. Y como les dije, los plurales son neutrales. Bien. Gracias, Breni. Ahí ahora vamos a hacer sufrir a otra persona. ¿A quién hacemos sufrir? A Mireya, Mireya. Puedes abrir tu micrófono. Ya, Ahí, sí. Súper. Ya, Mireya. Entonces ya tenemos los pronombres personales. Ahora vamos a hacer el verbo esse. ¿Cómo es el io? Io io sono. sono. ¿Ya? ¿Cuál vendría a ser la traducción de ese io sono? Yo soy o estoy. Perfecto. Yo soy o yo estoy. Y va a pasar lo mismo con todos los demás. Así es. Espera, un segundito que me quedó muy grande esto. Entonces me va a pasar lo mismo con todos los demás. Va a ser yo soy, yo estoy, tú eres, tú estás, etc. ¿No? Ahí sí, ya. Bien. ¿Cómo es el tú? Tú, Tu sei. tú sei. Bien. Aquí tenemos el mismo, po. El lui, el lei y el lei son iguales. Y son lui, lei, E. e. ¿Cómo escribo ese e?
Con un acento al Sí. revés. Eso. Lui, lei, e. Con acento, siempre con acento. ¿Por qué? Porque si yo digo e con acento, estoy diciendo es o estoy diciendo está. Pero si yo escribo e sin acento, ¿qué es eso en español? Y Una i, es nuestro conector i. Ujú. Entonces, es muy importante de siempre diferenciar el verbo del conector. Bien, entonces ahí sería lui e, él es o él está. Lei e, ella es o ella está. Y este lei con mayúscula, lei e, usted ustedes. es, usted está. Bien, noi, ¿cómo es el noi? Noi siamo. Noi siamo. Perfecto. Voi, 7. voi siete. Y finalmente el oro, Sono. sono. Perfecto. Se lo vamos a dejar más juntito para que se vea entero. Ahí está. Ya. Si se fijan, no hay ninguna doble. Entonces todo suena como es. Como está escrito. Io sono, tu sei. Aquí sí que les quiero ser como súper, como poner harto énfasis en el hecho de esta E es una E dura. No es una E, es E. ¿Ya? Porque es para diferenciarlo de la E sin tilde. Yo tengo que en mi pronunciación hacer notar que es un verbo. Entonces es bien, bien dura como pronunciación. E. Porque Lui una è. cosa, yo digo, no sé, María, Antonia, algo. Entonces yo aquí, esta E es suavecita. María e Antonia. Pero si yo digo María È. es simpática, ya, yo ahí estoy marcando la E. María es simpática. ¿Sí? ¿Notan la diferencia entre Sì. una que es E, es súper suavecita, E, y la otra es E? Perfecto. ¿Ya? Entonces, lui e, lei e, lei e, como en manera formal, noi siamo, voi siete, loro sono. No tiene doble, no tiene nada, suena así nomás, como es. Mhm. ¿Ya? Entonces, muy, muy importante sobre todo para los compañeros nuevos, pero para ustedes también, porque en verdad todavía no llegan al punto en que se hace realidad este miedo que les vengo metiendo desde siempre, que es que este verbo, junto con el otro que vamos a ver, son verbos tremendamente importantes, ¿ya? Son muy, muy importantes, son imprescindibles en el italiano. Primero, porque son verbos comunes, son verbos de uso común, se usan mucho. Obviamente, cuando uno habla durante el día, decir ser y estar es una cosa común de todo el día. Pero además, cuando ya el próximo año empecemos a hablar en pasado, el pasado se basa en estos dos verbos. Entonces, hay que sabérselos muy de memoria. Y lamentablemente estos son irregulares. ¿Qué significa que son irregulares? Que no siguen ninguna regla. Por lo tanto, y se van a ir acostumbrando con el tiempo, vamos a decir siempre que irregular es exactamente lo mismo que decir de memoria. ¿Ya? Todos los verbos irregulares son verbos que nos vamos a tener que aprender de memoria y no hay forma de tratar de buscarle, pero es que termina en él. No, no, termina como termine, es irregular, por lo tanto, nada que hacer además de repetirlo y repetirlo y repetirlo y repetirlo hasta que se quede súper guardado. ¿Ya? Entonces,
Lo siento si soy tan pesado con este tema, pero es que es verdad, son demasiado importantes. Brenny, ¿tienes pregunta? Ah, es que justo ahora lo estaba viendo y pensé que habías levantado la mano. No, estaba reafirmando lo que tú estás diciendo. Ah, súper. El cartete con nosotros. Sí, Sí, no, y con esto en particular soy súper carete. Muy sí. de memoria. Este y el que vamos a ver ahora. Que lo voy a ver con Margarita. Gracias, Mireya. Gracias, Mireya. Entonces. Justo iba pasando la moto. Sí. Se Ya. fue, se fue. Aquí ahora voy a juntar el Luis Ley y mientras no voy a poner el ley de usted. Entonces, ya. Nos vamos ahora al segundo verbo tremendamente importante, que es el verbo avere. Ya, entonces, este verbo avere también tiene doble traducción. También es dos verbos en el español. ¿Cuáles, Margarita? Haber A y ver tener. y tener. ¿Ya? Pero aquí tenemos un poco una ayudita que podemos decir que cuando este verbo lo usemos en presente o incluso en general cuando lo encontremos solo, va a siempre significar tener. Siempre va a significar posesión. ¿Cuándo se va a convertir en haber? Cuando lo usemos como auxiliar de otro verbo. ¿Ya? Entonces, por ahora, el verbo haber siempre es tener. Súper. Entonces, Margarita, ¿cómo es el verbo habere? ¿Io? Yo, o. O. ¿Cómo escribo ese o? H-O. Bien. ¿Ya? Esto es poco común en el italiano. En italiano, en general, las palabras no empiezan con H. Esta es como una excepción porque es un verbo súper particular y como que hay que diferenciarlo de cualquier otro tipo de palabra. Pero en general el italiano no usa H al principio. Aquí sí. Y es muda. Io, o. Esto suena simplemente, suena o. Bien. Tú, Tú, hay. hay. Perfecto. ¿Ya? Tú, hay. Ahí también la H es muda, pronunciamos la A y pronunciamos la I. Hay. Bien. Lui, lei, A. a. Seguimos con esta H muda. Y un poco lo mismo que les comentaba antes con el lui, lei, del verbo essere. Estos como son verbos tienen que ser también duros. Por eso yo digo io, o. No digo io, io, o. Tú, hay. Lui, lei, a. Bien duros, bien marcados. A. Bien. Noi Abbiamo. abbiamo. Entonces, acuérdense aquí la pronunciación de la doble B, que era dura. ¿Te acuerdas? Estas dobles duras. ¿Cómo eran las dobles duras? Paramos. Entonces, decimos abbiamo. Abbiamo. Paramos antes de esta. Abbiamo. Aquí ya tenemos, lamentablemente, el verbo haber ya tiene dobles en la conjugación. Abbiamo. Voi Avete. avete. No tiene doble, no tiene nada, entonces avete. Avete. Y loro, Anno. eso, anno. Aquí de nuevo volvemos, tenemos esta doble N, la H sigue siendo muda, pero eso nos sirve para diferenciarlo de la palabra anno, que significa año. Esta significa tienen. Entonces ahí sí que nos sirve mucho esa H. Y la pronunciación dijimos que era
Anno. Alargamos la N. Anno. Súper. Ya, entonces, io ho, tu hai, lui, lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno. Ya. Otra cosa que me acabo de dar cuenta que no lo hablamos, también de pronunciación, la diferencia entre la B es nuestra letra B. Vamos a poner acá. La B se llama B. Y la B corta se llama VU. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en Chile, yo siempre digo, somos re flojos para hablar, como para hablar correctamente. Y pronunciamos todo igual. ¿Ah? Entonces, cuando uno escucha hablar a alguien, la B corta y la B larga se pronuncia exactamente igual. Todos pronuncian sin diferenciar. En italiano no. En italiano hay una diferencia fuerte de sonido entre una y la otra. Entonces, la B, que es B larga, es con los labios juntos. Es un sonido duro, es casi, o sea, es más parecido a una P que otra cosa, porque uno dice B, B, con los labios cerrados, B. En cambio, la B corta, la VU, yo no cierro los labios. Yo lo que hago es juntar los dientes con los labios de abajo. Digo VU, VU. Es un sonido casi parecido a la F. Igual cuando nosotros decimos F, es la boca en la misma posición. Entonces ahora prueben a decir F y después con la misma posición digan VU, VU. ¿Ven que hay como incluso un soplido? VU. Esa es la diferencia. Por eso yo aquí tengo el noi abbiamo con la B, abbiamo, y aquí tengo el voi avete, avete con los labios abiertos, avete. Súper importante también en italiano esa diferenciación, ¿ya? Hay que marcarla harto, son letras con sonidos completamente distintos. Bien. Entonces, quiero que me digan si quedó claro, si quedó claro el tema del verbo essere y el verbo avere. O sea, en verdad, mucho que entender por ahora no hay, no nos vamos a tirar como al uso, pero sí lo que les decía, de memoria. Practíquenlo para atrás, para adelante, desordenado, cantado, como haciendo payas, no sé, háganlo como sea, pero de memoria. Ya. Entonces, si esto quedó claro, vamos a ver esto que es una materia, sobre todo al principio, un poco dura, los artículos. Entonces, si me puede abrir el micrófono Paz. Súper. Paz. Primero, me dijeron que les había dejado tarea, ¿cierto? Sí, sí. ¿Qué tarea era? Pues yo, la memoria es frágil, no la entendí. Había que poner el artículo definido e indefinido en unas palabras. Ah, ya sé cuáles son. Ya, lo vamos a ver entonces, Sí, después eso. Primero quiero ver como el tema de las reglas de los artículos. Entonces, voy a poner mi cuadrito con dividido en 4 esquinas. Y vamos a partir con las palabras masculinas, mascili, singolari. Masculinas, singulares. Todo esto está en plural. Acuérdense que en I, las palabras que terminan en I son plurales.
masculinas singulares. Entonces, yo, por ejemplo, en español, ¿cuántos artículos tenemos nosotros? Definidos. Tenemos suerte en español. Hay muchos en Definidos hay- español. Los, Definidos son 4 nomás. El, el, la, la, los, las. las. Listo. Definidos son solo esos 4. No hay Sí. más. En italiano no tenemos esa suerte. ¿Cuántos son en italiano? 7 artículos distintos. Y eso porque yo estoy contando 2 veces el mismo, porque tiene doble uso. Si no, serían 8. Entonces, de esos 7, los 3 primeros están en esta esquinita, en los masculinos singulares. ¿Cuáles son, Paz? Il, la, no, masculino. El la femenino. lo Lo. y el apostrofado. Eso. Esos son mis 3 artículos. Il. Y acuérdense que nosotros en italiano pronunciamos todo. Il, lo y la L apostrofada, que ya vamos a ver cómo se pronuncia, porque obviamente para pronunciarla, tiene que estar, como por así decir, de servicio, tiene que estar funcionando. Entonces, estos son mis 3 artículos masculinos. Entonces, Paz. ¿Qué palabras usan el artículo il? Las palabras que empiezan con consonante. Perfecto. ¿Ya? Entonces, todas las palabras masculinas singulares que empiezan con una consonante van a usar el artículo il. Entonces, vamos a tirar algún ejemplito por aquí. Bueno, ¿Qué el puede ser? ragazzo, que hemos hablado tanto del ragazzo. Sí, típico ejemplo, il ragazzo, el muchacho. Sí. ¿Ya? Vamos a tratar de buscar algo más entretenido, como por ejemplo el cuadro. Fíjense, cuadro Cuatro, sí. es lo mismo que en español. Se pronuncia igual, Pero pero se escribe con escribe Q. Yo siempre me río cuando éramos chicos en la escuela italiana. El clásico error que teníamos en español, en la materia de español, es que escribíamos cuadro con Q y cuaderno con Q. Porque en italiano se escriben con Q. Entonces en español, todos, no fallaba ni uno, todos con la Q. ¿Ya? Il ragazzo, il cuadro, il cuaderno. Vamos a buscar palabras nuevas. Il frigorífero. ¿Qué puede ser el frigorífero? ¿Cómo se llama? El refrigerador. Exacto, el refrigerador. Y es divertido porque muchos al refrigerador le dicen simplemente refri. En italiano, al frigorífero le dicen frigo. Il frigo. Y eso ya es el refrigerador. Pero lo voy a poner entero. El frigorífero. Entonces, todas estas palabras, si nos fijamos, todas empiezan con una consonante. R, Q, F. Con consonante. Entonces va a ser il. Paz. ¿Qué palabras usan la L apostrofada? Cuando empiezan por vocal. Exacto. Ya entonces, todas las palabras masculinas singulares que empiezan con una vocal usan la L apostrofada. ¿Se le ocurre alguna palabra? Yo mientras voy pensando. L'immagine. L'immagine no me sirve porque es femenino. Ah, ya. Aquí estaba bien.
Lanello. Lanello. Perfecto. ¿Qué más puede ser? Luomo. Lavetto. ¿Cómo? ¿Labete? Abete, no sé. Abete. Abete. Sí, eso lo vamos a dejar después porque es parte de la tarea. Creo que Lanello Laboro. también. ¿Cómo? Laboro. No, porque laboro no es que Laboro. no es que laboro sea así, no es así. Laboro es una palabra que empieza con él, entonces es il laboro, el trabajo. ¿Cómo se dice el abuelo? Ah, no, se dice nonno. Abuelo se dice nonno. Que lo busqué y sale como aboro. Aboro. Sí, ok. Nunca. No problem. No, en ningún lado me sale como aboro. Yo voy a buscar aboro. Ya, Ujú. está bien entonces. Nonno, que es una palabra que empieza con consonante también, va a llevar obviamente il nonno. ¿Ya? Entonces, tenemos l'uomo. ¿Qué significa l'uomo? Paz. El hombre. El hombre. L'anello, ¿qué significa? El anillo. El anillo. Y l'appartamento, ese es bastante simple. El departamento. El como departamento. decimos. Exacto. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a pronunciar esta L apóstrofe? Simplemente Como parte de acoplándola a la palabra. Es como que ese una apóstrofe sola estuviera. palabra. Yo digo así, l'appartamento, l'anello, Anello. l'uomo. Entonces, que haya un apóstrofe no significa nada, simplemente a nivel de pronunciación yo pronuncio una sola cosa. ¿Ya? Entonces, l'appartamento, l'anello, l'uomo. Perfecto. Y ahora llegamos a este famoso lo. Y el lo es el problemático, el lo es el pesado del cuento. ¿Por qué? Porque tiene reglas súper particulares. Yo, de hecho, cada vez que lo enseño, le agrego una regla, porque siempre tiene dos muy comunes, muy importantes, y las otras que tiene son súper específicas. Entonces, vamos de a poquito agregando. Ya. ¿Qué palabras usan lo? Paz. Las que empiezan por vocal con No, Z. no. No, perdón, Vocal con no. consonante, no. Con consonante, Pero con ¿con qué Z, consonante? ¿Con qué consonante? Porque yo ya tengo el il para consonante. S, con ST, Ahí sí. S. con Son para ST, palabras que empiezan con S más otra consonante. sí, pero Y ahí sí tenemos, claro, sí, SP. PS, No, estoy en Z con consonante. SP, ah, ST, SC, SSH, ya, con eso, todo SF, SF, todas las palabras que empiecen con S más consonante van a usar lo. Puede ser cualquier consonante después de la S. ya. Ya. Ahora sí, tenemos otra regla. Palabras que empiezan con Z. ¿Cierto? Y estos son los Sí, dos son las dos reglas más comunes. La mayor cantidad de palabras que vamos a encontrar que usan lo están metidas en estas dos reglas. En S más consonante y en Z. Pero además tenemos otras reglas para el lo. Palabras que empiezan, como me dijo antes, con PS. con GN, Con GN. con X, Sí, en menor medida con X, con Y. con Y, con ¿Ya? Z,
Con Z ya lo tenemos acá. Sí, ¿Sí? Entonces, esas son las palabras que usan lo. Y van a ver que, como les decía, la gran mayoría son estas de aquí, S más consonante y Z, y después P, S, G, N, X, Y, son tan poquitas que son siempre los mismos ejemplos, porque no hay mucho para elegir. Entonces, ya. yo les voy a poner los ejemplos un poquito más abajo de las que son poco comunes, de PS, GN, X, Y. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir lo psicólogo, lo psiquiatra. Psiquiatra. En general, que tengan psi es porque tienen como algo de psicología o psiquiatría. Recuerden que en italiano la P se pronuncia lo psicólogo, psiquiatra. Psiquiatra. Y ojo ahí, nosotros en español decimos psiquiatra. En italiano cargan la I. Psiquiatra. Lo psiquiatra. Psiquiatra. Ya con GN, lo ñosco, que es el plural de los típicos, los ñoqui que uno se imagina de estos de papa. Cuando ¿Qué uno significa ñoco? ¿Qué significa? es simplemente el singular de ñoqui. Ah, no tiene ningún No, otro porque es significado. un nombre propio. Es un nombre Ya, propio. Ñoqui es un plato sí, que nosotros sí, sí. estamos acostumbrados a hablar siempre en plural de ellos, pero cuando yo tomo uno solo, Ya. es el singular ñosco. Lo ñosco. Lo ñomo, Lo, ganomo o ñomo. Lo xilófono. Miren, lo yogurt. Entonces estos son, como les decía, estos son los ejemplos como menos comunes, porque son palabras que en general aparecen poco. Mira, uno no va por la vida hablando de ñomos y de xilófonos, quizás sí de yogur, sí, sí es que son buenos para comer yogur, pero son combinaciones de letras poco comunes. Ahora, palabras que empiezan con S más consonante o con Z sí que son muy comunes. A ver si encontramos alguna. Y ahí quizás nos puede ayudar también, lo chío, que es lo que... sí, que nos va a ayudar Mirta. Mirta, abre el micrófono y nos puedes ayudar con palabras que empiecen con Z, con S más consonante. Ay, disculpe el atraso que estaba en la clínica. Ningún problema, ningún problema. Zingara. Zíngara, Rosaino. tengo un problema, que Zingara. Zíngara es femenino. Es la Zíngara. Siempre me voy ya. Pero Paz, un segundo. Sí. ¿Cuál podría ser el masculino de la Zíngara? Il, ¿o no? Il. Il, Si empieza ¿con qué empieza Zíngaro? con Z. Entonces no va a ser il, sino que va a ser Li. No. lo. Es lo que Lo. estamos viendo ahora. Ah, Palabras ya. que usan lo Zíngaro, el Ya, gitano. sí. Por ahí Mirta dijo lo zaino. ¿Qué significaba zaino? Mochila. Mochila, que en italiano es masculino. Ojo ahí. Mochila es como que fuera el mochilo, porque en italiano es masculino, por lo tanto lleva lo zaino. ¿Y palabras con S más consonante? ¿Qué se le ocurre? ¿Cómo? No. Es que no entendí, Mirta. ¿Qué? Sí, pues, Lo sport. sport. Lo sport. Sport.
Sí, los sport. Lo estudio. El deporte. Lo. Jimita, escucho más o menos. Lo estudio. Lo estudio. Estudio. Sí. Vamos a ir poniendo para agregar un poco de vocabulario. Los cafales. ¿Sabes lo que es un scafale? Una repisa. No. Es una repisa. En la tarea tenemos los schermo, Los schermo. ¿Qué es un schermo? la pantalla. Pantalla. Y ojo que todo esto porque nosotros, claro, en español es la repisa, la pantalla. En italiano todo esto es masculino. Masculino, sí. Los cafales, los schermo. Pero si fijan, tenemos SC, SCH, ST, SP. Las palabras con S más consonante son súper, súper comunes. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué existe el lo? ¿Por qué dicen, teniendo un il, por qué se les ocurre inventar un tercer artículo, un lo? Es simplemente por una cosa que yo siempre comento, las reglas del italiano se van a ir cada vez dando más cuenta, en general son estéticas, ¿ya? Son reglas que fueron creadas para que el italiano suene mejor. Entonces, fíjense que si yo, por ejemplo, me tomo la palabra estudio y en vez de lo le pusiera un il, quedarían tres consonantes juntas. Y qué raro que decir il studio, o sea, son demasiadas consonantes. Por eso existe el lo. Para que yo, cuando pronuncie lo studio, ¿qué puedo hacer yo al pronunciar? Juntarlos. Entonces yo prácticamente pronuncio como una sola cosa. Lo studio, los sport, los cafales. En la pronunciación yo junto, ligo la pronunciación. Y eso de ligar, de juntar en la pronunciación el lo con lo que viene, nos va a servir mucho. ¿Para qué? Para evitar la terrible y famosísima fantasma. ¿Ya? La gente, los que hablamos español, tenemos un poco ese problema de que no sabemos, porque no tenemos palabras que empiecen con S más consonante. Entonces siempre le ponemos una E antes. Mucha gente me decir sport, dice sport. Y muchas veces, o sea, no es muchas veces, siempre en italiano esa E no va, es una E fantasma. ¿Y qué voy a hacer yo para evitarla? Lo que les digo, juntar la palabra. Entonces, si yo en vez de decir lo, espacio, sport, digo los sport, no le doy cabida, no le doy tiempo a mi cerebro para meter esa E. Porque nosotros la E no la queremos pronunciar, pero muchas veces la pronunciamos sin querer. Aparece nomás. Entonces, tenemos que un poco entrenar a nuestro cerebro a que no nos meta esa E que nosotros no queremos pronunciar. Entonces vamos a decir los sport, los cafales, los schermo. Ligamos la pronunciación. Súper. Es difícil. Es difícil. Sí. Sí, lo sé que es difícil. Yo siempre digo el lo, o sea, si no existiera el lo, los artículos serían súper fáciles. Porque al final siempre uno dice, consonante vocal, pero claro, ahora tenemos una combinación y tenemos que pensarlo. Claro, muchas veces se nos escapa que existe un lo. Ya. Vamos a hacer una pequeña pausa. Voy a dejar de grabar.